Bien. ¿Vamos con drogas? ¿Vamos a drogarnos? Sí. Dicho un hospital público, un espacio de agua. Estoy haciendo charma a la prensa. Voy a hacer drogas legales. Podemos comer más consumo, Si quería hablar, tiene algunos problemas de conexión, pero no sé si... ¿Es sobre cuál de los dos ejes? No se escucha. ¿Todo eso escribió? Sí. A partir de los ejes, el abordaje de situaciones de violencia, el consumo. Consumo, va por consumo, sí. Porcentaje de mujeres consumen sustancias, No, es del otro. Es Sonia. No se escucha, no se escucha. No se te escucha. Sonia no se escucha. Dos juntos ahí. Sonia también escribió más arriba y después escribió Jenny. Ah, Jenny escribió mucho y Sonia escribió un poquito más arriba. ¿dónde? No lo vi. A ver, ahí arribita. Es muy interesante. Ella puso esta esa. categoría de Lo leo en voz alta, así no hacemos dos espacios diferentes, ¿sí? Entonces hicimos la presentación y evolución, digamos, del primer eje de manera presencial, vamos a lo virtual, después vamos al segundo eje presencial y después hacemos cierre, tercer eje en realidad, no es cierre, es como compartido. Bien, Sonia dice, es muy interesante las categorías de análisis, en mi caso no trabajo en salud, pero llevaré el equipo de trabajo para poder generar disparadores para nuestra intervención. Me interesa escuchar lo que produzcan el grupo las colegas para enriquecer la compartida con los equipos que trabajamos de otras áreas del Estado. Buenísimo, Chef. Gracias por estar. Y acá, Jenny. Buenas tardes, compas. Mi nombre es Jennifer Caneo. Si bien no me encuentro trabajando en salud actualmente y mi intervención profesional es específicamente en las violencias, a partir de los ejes planteados puedo ver que la práctica misma del abordaje de situaciones de violencia del dispositivo en el cual trabajo, en la línea 148, aparece el consumo problemático de sustancias como un factor que atraviesa dichas situaciones. Este es considerado a su vez un factor de riesgo en la lectura de situaciones de violencia según el Protocolo Único de Intervención en Violencias de la provincia de Neuquén. Dicho consumo es tanto de los agresores como de las mujeres que atraviesan estas situaciones de violencias. Si bien la mayoría de los casos son los varones agresores quienes consumen alcohol, cocaína y marihuana. También hay un porcentaje de mujeres que tienen consumo de sustancias y atraviesan una situación de mucha vulnerabilidad social y económica en sus vidas cotidianas. Algunas se encuentran en situación de calle y consumen en dichos espacios. En la mayoría de los casos donde hay consumo por parte de usuarias son mujeres que tienen a cargo la crianza de hijos o están judicializadas y les exige dejar al cuidado de otro familiar, casi siempre abuelas, maternas o paternas, sumado a la situación de mucho riesgo de vida para las usuarias, por los factores de riesgo en los que están expuestas por los reiterados episodios de violencia de parte de los agresores. Hay casos donde el consumo lo realizan con padres, ya sean amigos, familiares, hermanos, tíos, primos o solas, y donde la situación de consumo data desde temprana edad, adolescencia sobre todo. Y donde las propias familias también existía consumo por parte de los progenitores. Algunas de las usuarias asisten a espacios dentro del sistema de salud público, pero en ocasiones dejan de asistir y los equipos pierden el contacto con ellas. Por lo general, quienes hablan del consumo de las usuarias son personas familiares que llaman para pedir ayuda por su situación y en muchos casos piden internación involuntaria de las mujeres, porque temen por la vida de ellas debido al grado de consumo que tienen, el deterioro de la salud de las mismas, mala exposición de diferentes situaciones de riesgo para sus vidas. Bien. Jenny, gracias por contarnos todo y por tomarte el laburo de teclearlo, que es un laburón. A ver, ahí lo que Hay un me mensaje surge, nuevo. no sé, decir, contar, en realidad como compartir, no, por favor, con gusto. Gracias. Es como, es muy interesante lo que traes por el nivel de complejidad que tiene el abordaje a las violencias en general, las violencias en general, que también quizás lo que me resuena como pensar es como hasta qué punto todas las vidas, las propias también de quienes trabajamos, están atravesadas por lógicas de violencias
como de que la violencia no situarla en una relación diádica, sino en una lógica más general que atraviesa de distintas formas y con distintas materializaciones a los distintos cuerpos sexuados, obviamente, y que hay situaciones que son sumamente críticas, como la que estás como compartiéndonos, que entiendo es lo que más te preocupa, porque es donde como que pareciera que todo estalla. Y otra de las cuestiones que me resuenan es que en ocasiones hay como debates de che, ¿qué es el huevo primero la gallina? El huevo la gallina como el consumo de la violencia, como si hubiera una relación como casi casuística, o sea, como casi así como de esto, como una causalidad directa. Y quizás sea interesante como repensar esas asociaciones que tal vez no, o sea, como quizás pensar la complejidad de las lógicas de la violencia, porque hay incluso como algunos autores, por ejemplo, que plantean que en ocasiones los consumos de drogas pueden llegar a leerse, hago todo esto porque no son autores con los que personalmente me sienta cómoda, pero quizás sí te pueda servir, digamos, como conocerlos, que los consumos de drogas son como unas prácticas de violencias inoculadas. Como prácticas de violencias para sí. Personalmente yo no me siento cómoda con ese tipo de lecturas, pero tal vez pensar, o sea, como cuál es la relación entre violencias y consumos y qué profundiza qué, sin importar que venga primero y que venga después, sino como de qué padecimientos se manifiestan y de qué manera acompañar a transitarlos. O sea, porque puede conllevar tanto dolor como placer el consumo de drogas. Siempre consumimos algo excesivamente, cualquier cosa, zapatos, libros, harinas, azúcar, sal, o sea, como esto sacándolo del consumo problemático, ¿no? Y llevándolo a consumos en general, y en general le estamos pasando medio como el orto, dicho de una manera absolutamente burda, pero en general, o sea, como que hay algo que intentamos compensar, alguna emocionalidad que requiere algún tipo de... que ajusta como puede, como todos. Que vamos haciendo lo que podemos con lo que nos pasa. Por ahí, algo en relación a lo que como decía la compañera y lo que vos decís, pues una opinión, ¿no? Me parece que igual sí está bueno poder hacer la lectura de la interseccionalidad en relación a las mujeres o identidades feminizadas, porque las violencias no es lo mismo, no sé, lo vemos en situaciones de mujeres, los riesgos a los que estamos expuestas las mujeres en ese contexto, digamos, siempre son mayores que las de, pensando en la trascendencia de género, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y también, ¿cuáles son, qué posibilidades reformulo lo que estaba queriendo como comentar a partir de tu intervención, que acuerdo plenamente? Pero también como qué dispositivos podemos llegar a pensar para acompañar a mujeres, teniendo en cuenta como las particularidades específicas que los distintos regímenes de opresión imprimen, nos imprimen. No me reconozco como mujer, sí, como una novedad. Pero como, ¿cuáles son los dispositivos y las prácticas que podemos pensar de acompañamiento? Como ya ni siquiera tanto de cuidado, sino como de acompañamiento e incluso de protección, yendo a las situaciones que comparte Jenny, porque es bien interesante también pensar qué podemos llegar a pensar, o sea, como tratar de también flashear para después ver si podemos correr el margen de lo posible o no. En esto de pensar en el cuadro de la mujer, y la mujer que está en una situación de consumo y que además está en una situación de violencia, por lo que entiendo y hasta donde sé, el refugio no admite mujeres con consumo problemático. No, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ah, Sí, está. hace rato. Bueno, Sí. ¿ahora sí? Sí, ¿Hace rato o hace poco? Rato con ¿Cuánto es rato? un día y eso. Gracias. Bueno. Es reciente igual. Sí, es reciente. Igual es algo que se está elaborando porque nos ha tocado acompañar situaciones y obviamente que hay
que no tiene que ver muchas veces con las trabajadoras, sí, o no con todas al menos, ¿no? Hay muchos posicionamientos políticos igual, pero hay como cierto estigma, lo mismo que pasa en todas las instituciones, obviamente, pues también pasa en salud, también pasa en relación a las mujeres que consumen para los ingresos al refugio. A veces son líneas que bajan, digamos. Sí, Que bueno, obviamente se van debatiendo. Las trabajadoras son operadoras y tienen muy poca capacitación, en muchísima temática, ni hablar de violencia, ni hablar de consumo, ni de salud mental. Entonces, que tengan una mujer con problemas de salud mental o con consumo, o lo que fuera, es todo un drama, porque no están bien capacitadas. Hay que empezar desde la base, o sea, es real que hace un montón de años que no se admitían a mujeres que tengan problemas de consumo, pero sí es algo que se fue revirtiendo por los trabajadores de otras áreas, pero profesionales, y no Sí, operadoras. me parece- el trabajo, la capacitación de cada una, pasa por más individualidad y no tiene una base de formación. Sí, yo creo un poco que, porque se repite mucho en relación, bueno, a operadores o acompañantes o cuidadores de desarrollo social, la frase que no están capacitados, como si ese fuera el problema principal, y para mí tiene que ver un poco con estas lógicas que se instalan y el posicionamiento que adquieren frente a ese sujeto de una persona que hay que alojar, o que la ley y el protocolo refiere que tenemos que brindar el apoyo necesario. Y entonces tiene que haber como una disposición de esa persona que lo recibe y para pensar esto que estamos pensando, bueno, ¿qué formato va a tener ese dispositivo para alojar a personas que consumen, mujeres en situación de vulnerabilidad, en riesgo? Porque para mí no es solo una profesionalización de la práctica, me parece que va más allá de eso, que tiene que ver con... Digo esto, porque si no es como, bueno, solo salud y determinadas profesiones deberían atender a las personas, y la verdad que en el barrio también se pueden hacer un montón de cosas, como, no sé, si no, como que es una trampa lo de la capacitación para mí. Yo lo veo, Juli, el tema de la capacitación para poder por ahí ver la posibilidad de modificar algunos sesgos y algunos prejuicios que operan a ayudar a intervenir. Me parece que la capacitación debería ser desde ahí. No sé si profesionalizar, pero tiene que ver un poco como para abrir la cabeza. Posicionarlo, o sea, desde Sí, otra hay lógica. gente que cuando lea lo que lea, Claro. y que pone el encuentro con el otro. Sí, por ahí yo pensaba, particularmente pensándolo en mí, ¿sí? Como para, esto, la importancia de la formación específica, me parece, en las problemáticas que a veces, qué sé yo, está como este temor de no caer en la fragmentación. Pero bueno, el otro día, no sé, yo leyendo ahí como un texto ahí de Andrea Olivas, ella hablaba de la importancia de la formación en las problemáticas específicas con las que intervenimos en la población usuaria. Y a mí particularmente, por ejemplo, en términos de consumo problemático, o sea, me parecía re importante poder venir y formarme, porque realmente te da otras herramientas al momento de asesorar, orientar, acompañar. Sin dudas, pero vos ya te haces la pregunta y querés. No, como Sí, sí, eso. sí. No, a la población usuaria. Después, respecto de lo que se plantea el refugio, y eso sí me parece que, a ver, sí, es lo que caracterizamos al inicio, o sea, en términos generales hay como una suerte de discriminación con esta población con la que intervenimos que padece consumo problemático, y cuando se trata de mujeres de diversidad eso se recrudece, digamos, pero tiene que ver con una cuestión social, en principio. Y después que eso se traduce lamentablemente en determinantes socioinstitucionales, o sea, eso, pero tiene que ver con lineamientos, o sea, en principio no responsabilizaría a los trabajadores de eso directamente. Después me parece que uno, con eso que sucede en la institución, va haciendo lo que puede. Me parece que es eso también. ¿Y qué articulaciones se dan? O sea, yo por ahí en esto de viabilizar, me pasó, o sea, que tuve una situación de violencia de género y fue re importante, fue fundamental tener ahí vínculo con compañeras para poder avanzar en una dirección concreta, digamos, y que la usuaria reciba la atención que necesitaba, en este caso en el refugio, digamos. Así que por ahí eso, me parece que es ver las estrategias y las alianzas que podemos ir tejiendo, digamos, entre nosotros, digamos, ahí.